Muy buenas tardes a todos y todas. El día de hoy nos encontramos en el episodio 11 junto al doctor Robert Venero, en el que estaremos hablando sobre Indecopi y las regulaciones de la libre competencia en los mercados regulados. Se sabe que la relación en la libre competencia y la regulación sectorial es sin duda una de las más complejas dentro del derecho económico y en teoría buscan promover la eficiencia y el bienestar entre los consumidores. Sin embargo, en la práctica no siempre resultan compatibles. Entonces, ¿hasta qué punto la regulación puede limitar la competencia o si existe una jerarquía o una prevalencia entre el Indecopi o mercados regulados sectoriales y cómo se llega a ese equilibrio entre la eficiencia regulatoria y la defensa de la competencia? Para conversar este tema, nos acompaña el doctor Robert Venero Peralta, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, socio fundador y managing partner en 10 Canseco Abogados, con más de 15 años de experiencia profesional y su experiencia en instituciones como el Indecopi y la Autoridad Brasileña de Competencia del CADE lo posicionan como un gran exponente para poder analizar los puntos de encuentro y de fricción entre el derecho a la competencia y los marcos regulatorios sectoriales. Bien, doctor. Bueno, Sí. muchísimas gracias por la invitación y encantado de conversar de un tema que la verdad me apasiona. Tengo ya algunos años trabajando en el derecho de la competencia, ¿no? Que incluye temas de regulación económica. Así es que feliz de intercambiar ideas con ustedes y un saludo al equipo de Derecho Mercantil en especial. Muchas gracias, doctor. Bien, para comenzar, queremos saber cuál es el rol de Indecopi en la defensa de la competencia y en contraste cómo el papel que desempeñan estos reguladores sectoriales pueden determinar funciones o competencias que pueden llegar a superponerse o que se tiene un tema o un ámbito claramente delimitado. Perfecto. A ver, me parece una manera interesante de enfocar ese tema es desde la perspectiva de la finalidad y el objetivo. El objetivo está en la Constitución, está en la lógica económica que guía el comportamiento de los agentes en el mercado, ¿no? O sea, se dice que un mercado funciona de manera eficiente e incluso justa si es que es un mercado que funciona en competencia. Por esa razón, voy a comenzar, diría yo, de lo más genérico a lo más específico, es que nuestra Constitución reconoce y protege la libre competencia, le da un lugar protagónico para el buen funcionamiento del mercado. Yo siempre lo planteo de esta manera. La competencia es esa piedra angular que hace que funcione el mercado, esta economía social de mercado, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, que es proteger la libre competencia, tenemos dos actores, dos instituciones responsables de velar porque haya competencia o, en su defecto, de velar porque hayan mercados eficientes, ¿no? Eh, y la lógica de cómo se interconectan y cómo trabajan estas dos instituciones, que son el Indecopi como autoridad de competencia y los organismos reguladores, ¿no? Los típicos organismos reguladores en servicios públicos, ¿no? Es una lógica de complementariedad, ¿ya? La lógica es relativamente sencilla. Si lo que queremos es que haya competencia en el mercado, el Indecopi se encarga de velar porque haya competencia. La fiscaliza, o mejor dicho, fiscaliza todas aquellas prácticas que puedan limitar la libre competencia, la sanciona eventualmente, ¿no? Y los organismos reguladores, ¿cuál es el rol que cumplen? Podemos preguntarnos. Es que lo que sucede, y esto viene más de teoría económica, es que no todos los mercados funcionan de la misma manera. Hay mercados donde la competencia, la existencia de libre competencia es factible, es viable, y hay otros mercados, conocidos como monopolios naturales, donde no es posible que haya competencia, ¿no? Entonces, la lógica es, si hay competencia, si es posible que en el mercado haya competencia,
pues tenemos que protegerla, fiscalizar que no haya prácticas anticompetitivas, y esa misión recae en el INDECOPI. El INDECOPI es la autoridad que tiene que fiscalizar en todos aquellos mercados en donde es posible que haya competencia, tiene que fiscalizar eso. ¿Y ahora qué hacemos con los mercados en los que no es posible que haya competencia? Por ejemplo, el mercado de agua potable, saneamiento, como Sedapal. Sedapal, como bien sabemos, es el operador para el servicio de agua potable, alcantarillado en la zona de Lima, ¿no? Y lo voy a utilizar como un ejemplo. Sedapal es una empresa que no enfrenta competencia. No porque no querramos que haya competencia, sino porque es un típico monopolio natural. Un monopolio natural es aquel en el que es ineficiente y en el largo plazo virtualmente inoperante la existencia de más de un competidor en ese mercado. Porque, siguiendo con el ejemplo de Sedapal, ¿qué se necesitaría para que haya competencia en ese mercado? Pues se necesitaría que hayan dos empresas que desplieguen en paralelo una red en todo Lima de agua potable y alcantarillado, como para que en la puerta de nuestra casa cada uno de nosotros pueda elegir, hoy día trabajo con el proveedor A y mañana con el proveedor B. Eso sería muy caro como sociedad tener que asumir los costos de ese despliegue de toda esa red, y a su vez a la larga sería ineficiente, ¿no? Entonces, la teoría, ¿no? de cómo vamos a proteger ese mercado es, oye, no hay competencia, entonces no podemos depositar nuestra confianza en que sea la libre competencia y la mano invisible del mercado la que vele porque hay precios justos en ese mercado. Y es ahí donde entran a tallar y entran a cumplir un rol muy importante los organismos reguladores, ¿no? En ese caso, pues será la autoridad reguladora en materia de agua potable y alcantarillado la que regulará este monopolio. Y la regulará fundamentalmente desde una perspectiva de generar eficiencia, ¿no? Lo que hace la regulación económica es trata de replicar el performance que el mercado tendría si es que fuese un mercado en competencia. O sea, trata de replicar que los precios, ¿no? reflejen un mercado eficiente, que los agentes de mercado, que las empresas tengan el mismo comportamiento cercano al que tendría una empresa en un mercado en competencia. ¿Y cómo se comportan las empresas cuando enfrentan competencia? Pues se tienen que esforzar, tienen que ser eficientes en sus procesos productivos, sus costos tienen que ser cada vez más eficientes, o en todo caso esforzarse en innovar, porque la competencia, es importante también tenerlo presente, no solamente se refleja en precios más baratos. Hay mercados donde el precio no es un driver. El mercado de lujo, por ejemplo. Rolex no se esfuerza por sacar un producto más barato, se esfuerza por diferenciarse. Compite, probablemente compite con otras marcas de lujo, pero no es el precio el driver, ¿no? Entonces, esa libertad y esa amplitud de drivers o criterios bajo los cuales competir nos da la libre competencia. Mientras que la regulación está, digamos que, acotada a aquellos mercados donde la competencia no es posible. ¿De acuerdo? Ahora, esto que te acabo de decir es una foto que enfrenta dinamismo. ¿A qué me refiero? Hay muchos mercados, como el mercado de la telefonía, el mercado de las telecomunicaciones. Es un mercado que originalmente se consideraba un monopolio natural, pero con el avance de la tecnología, con el desarrollo de nuevos modelos de negocio, ¿no? Hemos pasado del modelo de la telefonía fija, que era el modelo predominante en esa industria, al modelo de la telefonía móvil, ¿no? Al modelo de comunicarnos sobre la base de Internet, ¿no? Entonces, todo ese dinamismo también se ve reflejado o debe ser recogido por cambios en la regulación. Entonces, en el sector telecom, particularmente, que es uno de los sectores que mayor dinamismo ha tenido, lo que observamos es que hemos pasado de un modelo en el que era necesaria la regulación de precios, ¿ya? A un modelo en el que la regulación de tarifas o de precios prácticamente se ha reducido a su mínima expresión, y lo que existe ahora es diversos tipos de regulación, pero que yo los englobo en una categoría que se llama regulación para la competencia. Es decir, son
reglas que no buscan regular tarifas, sino lo que buscan es reducir las barreras de entrada en el mercado para facilitar la libre competencia. Te pongo un ejemplo concreto. Un modelo y un ejemplo de regulación en el sector telecom que realmente dinamizó la competencia en ese mercado es la regulación de portabilidad numérica, ¿no? O sea, era un mercado relativamente competitivo, pero había una cuestión, una barrera que hacía difícil que nosotros como consumidores pasásemos de un operador a otro. Y era el miedo a perder nuestro número telefónico. Claro, porque muchos de nosotros trabajamos con nuestro número telefónico. Clientes muchas veces me llaman al número y yo tenía miedo de perder mi número con las consecuencias que eso podía implicar. Entonces, el regulador se dio cuenta de que estableciendo una regla tan simple como, oye, los usuarios, si se cambian de empresa, operadora, tienen derecho a llevarse su número. Eso dinamizó muchísimo. Al día siguiente, muchos consumidores, ¿no? Muchos usuarios empezaron a portar. Y están 6 meses con un operador y si rápidamente el otro operador mejora la oferta, pues se cambian al otro operador y eso hace que hoy en día ese mercado, el mercado de las telecomunicaciones, sea muy dinámico y sea uno de los mercados en los que más se beneficia el consumidor de la competencia, ¿no? Entonces, es ahí donde la relación entre los organismos reguladores y el INDECOPI como autoridad de competencia empieza a difuminarse porque con el avance de la tecnología cada vez es posible que haya más competencia en mercados e industrias en las que tradicionalmente se pensaba que no podía haber competencia o que era difícil que haya, ¿no? Actualmente la regulación de tarifas está bastante acotada a aquellos mercados o incluso nichos de mercado donde no es posible que haya competencia, ¿no? En el sector telecom, la regulación tarifaria está en los cargos de interconexión, es decir, en los cargos que se pagan entre empresas operadoras para permitir que sus redes se conecten, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se entiende que existe un monopolio natural respecto de cada red. O sea, claro, es la dueña de su red y no existe una alternativa a esa red. Es esa red compuesta por esos usuarios con nombre y apellido, es una red que le pertenece a Claro. No existe un sustituto a eso y por eso es que existe regulación de los cargos de interconexión o regulación de acceso a esa red, ¿no? Entonces, esta dinámica entre la autoridad de competencia y los organismos reguladores es una dinámica, creo yo, complementaria, ¿no? Ambos buscan el objetivo de tener un mercado eficiente y el bienestar social, ¿no? Solo que el INDECOPI tiene el mandato de hacerlo a través de la competencia y, en el caso de los mercados regulados, es a través de la regulación económica que en aquellos escenarios en los que la competencia es totalmente imposible, entonces se manifiesta en regulación de tarifas, pero si existe ya una posibilidad de que haya competencia en esos mercados, entonces los reguladores optan por facilitar que haya competencia, ¿no? Entonces esa sería una primera aproximación a la relación que se da entre los organismos reguladores y el INDECOPI como autoridad de competencia. Perfecto, doctor, muy interesante. Y ahora veamos un caso peruano en general, ¿no? Planteemos que puede existir como tal un tipo de jerarquía o una prevalencia de la interpretación de una conducta entre el INDECOPI y los reguladores sectoriales, o tal vez puede existir también que una autoridad de competencia revise ciertas decisiones de un regulador o sus ámbitos de actuación están completamente separados. Sí, en realidad más que jerarquía, en el sentido de que alguno de los dos está por encima, lo que existen son ciertas reglas, ¿no? Por ejemplo, una regla que guía el comportamiento del regulador es que no hay nada mejor que la competencia. O sea, si la competencia es factible, tenemos que buscarla.
tenemos que tratar de que haya competencia. ¿Por qué? Porque la regulación busca imitar el comportamiento de la competencia, pero nunca lo logra al 100% y siempre hay muchos riesgos de que el regulador falle. Entonces, ahí podríamos decir que hay una suerte de jerarquía en beneficio de la competencia. Si hay un mercado en el que se empieza a experimentar por cambios tecnológicos, porque desaparecen ciertas barreras de entrada, pero se empieza a abrir la posibilidad a que haya competencia en ese mercado, entonces ese mercado prontamente va a pasar al ámbito del Indecopi. ¿De acuerdo? Esa es una de las reglas que guía el accionar o digamos que la interacción entre estas dos autoridades. Otra es que cuando ya existe regulación, ¿ya? Las reglas de competencia no son aplicables. Entonces, si tenemos algún mercado donde ya hay regulación de tarifas, por ejemplo, ¿no? En principio lo que se aplica es la regulación. Y la regla de competencia es para todo aquello que no esté regulado. Son dos de los criterios, pero jerárquicamente no hay una sobreposición, ¿no? Hay básicamente colaboración. Por ejemplo, el Indecopi, ahora que tiene la facultad de evaluar operaciones de concentración, ¿no? Operaciones donde dos empresas se fusionan, ¿no? Cuando se trata de una operación que involucra algún mercado regulado, le pide opinión al organismo regulador, que es quien mejor conoce esa industria, ¿no? Pero le pide una opinión, básicamente. Perfecto, entonces, como menciona, existen muchos sectores como telecomunicaciones, energías o incluso tal vez servicios financieros que llegan a estar sujetos justamente a estos precios o al mismo acceso que tienen. Y en ese contexto nosotros podemos seguir hablando de una libre competencia o tal vez la regulación llega a reemplazarlo en cierta forma bajo una lógica competitiva. A ver, yo lo que te planteaba es que en aquellos mercados donde hay regulación económica, fundamentalmente, esa regulación se ha dado porque la competencia no es factible. ¿Ya? Porque, o sea, porque naturalmente el mercado no admite competencia o existen barreras muy altas de entrada. Entonces, ahí es la autoridad reguladora la que tiene el mandato, ¿no? De buscar que ese mercado sea eficiente. Pero en los demás es el Indecopi. Correcto, doctor. Entonces, uno de los grandes retos institucionales que podría ser la coordinación, ¿no? Entre el Indecopi y los reguladores, desde su experiencia, ¿qué mecanismos existen o deberían existir, ¿no? Para evitar ciertos conflictos, choques entre estas competencias y asegurar una intervención coherente del Estado en los mercados. De acuerdo. De hecho, me acuerdo de una situación, de un caso que generaba ciertas dudas sobre si era un tema regulatorio de los Citran o si era un tema no de competencia, sino de protección al consumidor del Indecopi. Todos seguramente hemos ido al aeropuerto, ¿no? El aeropuerto es una infraestructura de servicio público que está sujeta a regulación. Hay una empresa que es un concesionario, tiene un contrato de concesión y hay regulación para eso. Entonces, dentro de los servicios típicamente aeroportuarios, cuando se produce alguna falla, algún descontento de un usuario, el canal de reclamo es el canal regulatorio, CITRAN. Pero en este caso, la zona gris estaba en la playa de estacionamiento. Nosotros llegamos al aeropuerto y dejamos nuestro carro en la zona de estacionamiento, que de hecho la tiene administrada o gestionada una empresa, creo que son los portales, ¿no? Y si pasa algo ahí, si se produce, no sé, la pérdida de un objeto de valor, si me rompen la luna, si me roban una llanta en la playa de estacionamiento, ¿a quién le reclamo? ¿Al Ocitran? Porque se trata de una infraestructura colindante o vinculada al aeropuerto, o por el contrario voy al Indecopi, ¿no? Porque si ocurre lo mismo en la playa de estacionamiento del supermercado en la esquina de mi casa, seguramente está claro que irá al Indecopi, ¿no? Entonces, recuerdo que nosotros
participamos de la asesoría privada en esa situación, había incertidumbre, porque algunos consumidores iban al Indecopi, otros iban a través del camino regulatorio de los Intran, y no estaba claro. Entonces, ¿cómo se resolvió esto? Sí, en coordinación entre las dos autoridades y revisando el contrato de concesión, que justamente decía, dentro de todo el aeropuerto, no todo lo que ocurre ahí es un servicio aeroportuario. Hay propiamente servicios aeroportuarios, como por ejemplo el embarque y desembarque de pasajeros, ¿no? A través de estas mangas que conectan al avión, ¿no? Con el aeropuerto en sí. ¿Ya? Pero también yo me puedo comprar comida en el aeropuerto o puedo comprar hasta ropa en el aeropuerto, ¿no? Eso es un servicio aeroportuario. Entonces, se trazó bien la línea sobre la base del contrato y la regulación. Y todo aquello que no es propiamente un servicio aeroportuario es competencia del INDECOPI. Y aquello que sí es un servicio aeroportuario es competencia del regulador. Entonces, de esa manera se pudo resolver esta situación. Al final, la lección que esto me deja es que, de la misma manera que las empresas privadas coordinan entre ellas para resolver sus problemas o sus discrepancias, las autoridades tienen que colaborar y tienen que coordinar, ¿no? Porque las situaciones de la realidad no siempre son claras. Muchas veces hay situaciones grises donde una reunión, una mesa de trabajo ayuda mucho a resolverlas. Perfecto. Interesante ver este sistema aeroportuario, cómo llega a colindar justamente en los términos de consumidor, competencia igualmente. Sin embargo, queremos tal vez ver experiencias comparadas, como tal vez un caso brasileño o de algunos países de la OECD. ¿Qué aprendizajes podrían servir como tal para poder fortalecer la coordinación entre las autoridades que existen en el Perú? A ver, eh, el Perú en todos estos temas de regulación económica tiene un modelo bastante moderno. O sea, nuestro paquete de normas de regulación económica datan de la década del 90, inicios del 2000 en adelante, ¿no? Entonces, la ventaja de haber hecho estos cambios normativos ya en ese momento y no 50 años atrás, es que nos permite tener una, digamos que, versión que ya recoge las buenas prácticas internacionales, ¿no? Entonces, nuestro modelo tiene una autoridad de competencia muy fuerte, como el INDECOPI. Esta es una particularidad propia de pocos países. Me parece que el FTC, la Federal Trade Commission de Estados Unidos, tiene un modelo parecido porque el INDECOPI, acuérdate que no solamente ve temas de libre competencia, ve temas también de protección al consumidor, de limitación de barreras burocráticas. Entonces, ese espectro, ¿no? Esa especie de sombrilla que cubre todos estos temas que impactan en la regulación de los mercados, porque la regulación de los mercados no solamente es precios, ¿no? Le dan un poder bastante amplio a esta autoridad. El INDECOPI es el responsable de velar varios mandatos constitucionales, ¿no? Competencia, protección al consumidor, incluso propiedad intelectual, este, y simplificación administrativa. Entonces, el INDECOPI creo yo lo veo comparativamente, muchas veces cuando participo en eventos de alcance internacional, muchos ven en el INDECOPI un buen modelo a seguir. Algo particular del INDECOPI, que muy pocos países lo tienen, es el sistema de eliminación de barreras burocráticas. Y ese sistema que uno podría decir, pero eso tiene que ver con trabas burocráticas, ¿ya? Pero en realidad también tiene que ver con la competencia, porque muchas veces lo que hace que no haya competencia en un mercado es las altas barreras burocráticas que existen. Entonces, primer check positivo que yo veo es ese. El segundo es que los reguladores peruanos también representan un diseño moderno en el sentido de que se ha tratado de darles independencia política. En muchos países la función que cumple un OCITEL está dentro de un ministerio. Entonces es un ministro
que tiene un cargo fundamentalmente político y que responde a criterios e intereses políticos, termina cumpliendo ese rol. Entonces, acá lo positivo es que los reguladores son fundamentalmente técnicos, el presidente de los reguladores son designados por periodo de 5 años, pero sobre todo los equipos técnicos, las gerencias, son funcionarios de carrera, tienen 15, 20 años trabajando ahí, y eso le da una mirada más técnica, valga la insistencia con la palabra. ¿Y qué otra mirada podrían darle? Bueno, en muchos países le dan miradas políticas. Una mirada política podría llevar a que, por ejemplo, políticamente decidan nunca subir la tarifa del agua. ¿Eso es bueno? Pues una mirada de corto plazo podría pensar que sí. Podríamos pensar que sí, es bueno que no suban la tarifa del agua. Pero muchas veces ese incremento de tarifa permite hacer renovación de la infraestructura, permite hacer ampliación de la infraestructura. Entonces, un organismo técnico sí es capaz de mirar no solamente el corto plazo, que son las elecciones que están a la vuelta de la esquina, sino un largo plazo, que es la sostenibilidad de toda esta infraestructura. Eso también yo considero que es algo sumamente positivo, ¿no? Eh, en otros países yo rescato la experiencia, la experiencia brasilera, la autoridad de competencia brasilera es sumamente potente. eh, Ha hecho cosas que acá no he visto. El Indecopi, esta sí es una crítica, en cuanto a las medidas correctivas que dicta, o sea, cuando descubre una práctica anticompetitiva, muchas veces lo que hace es sancionar, pero la medida correctiva es algo adicional a la sanción que lo que busca es corregir el problema. ¿Ya? Entonces, dentro de las medidas correctivas que típicamente ordena el INDECOPI están los programas de compliance, ¿no? Pero, por ejemplo, Brasil es bastante más fuerte en ese tipo de medidas. Yo recuerdo algunos casos donde descubrió un cártel y lo que ordenó es el desmembramiento de las empresas. Dijo, oye, acá el problema es que ustedes se han estado fusionando y al final me han generado un mercado muy concentrado que hace que sea muy fácil que se concerten, que se pongan de acuerdo. Entonces, yo no solamente las sanciono, sino que las ordeno que se separen, ¿no? Vas a vender tal línea de negocio, vas a vender tal marca. Eso, yo creo que en el Perú hay muchos mercados, no quiero decir cuáles, pero hay muchos mercados, donde aprovechando la ausencia de una regulación de control de concentraciones, son mercados que se han concentrado en demasía. Y que hoy en día, ya con las reglas de control de conductas, es insuficiente para poder lograr un comportamiento en competencia. Una mano dura de una autoridad de competencia quizá podría implementar esas medidas de desarticulación. O sea, de, oye, no sé, tienen que dividirse. Te pongo el ejemplo de las farmacias, ¿no? Hace algunos años sonó muchísimo que un determinado grupo económico empezó a consolidar, a comprar todas las cadenas de farmacia que existen aquí en el Perú. Y lo hizo ante la ausencia de una norma de control de concentraciones, que es otro de los mecanismos de regulación que tiene el Indecopi, ¿no? Otra de las normas que regulan y que protegen la competencia acá, ¿no? Pero en el Perú, en esa fecha, y estoy hablando hace unos 5 o 6 años, no existía una norma que controle las fusiones entre empresas, incluso competidoras. Entonces, hoy ya no hay mucho que se pueda hacer respecto a la estructura de ese mercado. Una autoridad de competencia quizá podría, una brasilera, por ejemplo, son bastante más fuertes en su intervención, ordenar el desmembramiento de eso, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Necesitamos que haya más competencia ahí. Pero ya sería, digamos, bastante desafiante desde el punto de vista de la legalidad hacer eso, ¿no? Sí, es tan interesante la crítica que realiza justamente a Indecopi. Y justamente que para terminar un poco esta entrevista, desde su paso por Indecopi y su experiencia como tal en el sector privado, ¿qué buenas prácticas podrías destacar en materia de promoción de la competencia dentro de los mercados regulados? ¿Y qué
se puede aprender como tal el sistema peruano para avanzar hacia una interacción mucho más eficiente entre la competencia y la regulación? Sí. Yo he estado en Indecopi más o menos casi 10 años, si la memoria no me falla, ya hace 10 años que ya no estoy en Indecopi, pero sigo, digamos, siendo un usuario frecuente, ¿no? Ya desde la perspectiva privada. Y bueno, pero entre ambos son casi 20 años y sí he podido observar una evolución, una mejora, un fortalecimiento de la autoridad, ¿no? Sobre todo los temas de competencia. A ver, te doy una mirada panorámica de cómo siento que ha evolucionado positivamente el Indecopi. Primero, en inicios de la década del 2000, siento que había una aplicación del derecho de la competencia muy orientada a lo que se conoce como la Escuela de Chicago. ¿Ya? Y eso implicaba que la autoridad se resistiese mucho a investigar y sancionar las prácticas de abuso de posición de dominio. ¿No? Su dogma, su mentalidad en ese momento, o de las personas que trabajaban en ese momento, era fundamentalmente los casos de abuso se corrigen solos. Una empresa con posición de dominio pues termina generando los incentivos para que ingresen otros competidores porque es un mercado atractivo. Y eso teóricamente es cierto, pero en la práctica no ocurre eso. ¿Ya? Entonces, siento que en los primeros años de Copy, estoy hablando del 2000 al 2010, quizá un poco más, esa mirada pesó, esa mirada de escuela de Chicago, nos concentramos solamente en los cárteles, e incluso fue determinante para que nunca, o por lo menos hasta hace poco, no haya una ley que controle las operaciones de concentración, que controle las fusiones. Y en el marco de esa ausencia se han dado cosas como el mercado de las telecomunicaciones se fusionó que habían apenas 3 jugadores en ese mercado y 2 de ellos se fusionaron y no había cómo ejercer un control desde la perspectiva de la competencia. Eso. Se fusionó en el mercado cervecero. O sea, el mercado cervecero que tenemos hoy, donde hay un jugador que tiene el 99% del mercado, es fruto de compra tras compra. Compró Pilsen, compró Cristal, compró Pequeña, o sea, todas esas marcas que antes eran jugadores independientes se terminaron siendo absorbidas con un solo jugador. Y creo que era un rol de la autoridad de competencia haber puesto, no el freno en el sentido de impedir, pero sí haber supervisado y quizás impuesto algunas condiciones para que esas operaciones se concreten. ¿No? Entonces, eso ya en los últimos años, siento yo que se está corrigiendo. A nivel internacional incluso hay como que un giro en el péndulo, cada vez las autoridades de competencia se preocupan más, no solamente por el comportamiento de las empresas, por las conductas, sino por las estructuras de los mercados. Las autoridades hoy en día, a modo de autocrítica, dicen, hemos dejado que los mercados se concentren mucho. Cada vez hay empresas con mucho poder y nosotros hemos permitido ese tipo de concentraciones. Entonces, esa autocrítica hace que ahora las autoridades de competencia sean bastante más cautelosas en analizar las operaciones de concentración. Hoy en día, después de muchos años, por fin tenemos una ley que exige una autorización previa, ¿no? Una mirada de la autoridad de competencia antes de que una operación de concentración se consolide. Y a su vez, hoy en día también el Indecopi está siendo un poco más proactivo, creo yo todavía no lo suficiente, en materia del control que se debe dar a los casos de abuso de posición de dominio. Y esto no lo digo yo, en realidad la OCDE, la OSD, lo ha dicho en evaluaciones que hace a la autoridad peruana, evaluaciones de pares o peer review, donde le dice al Indecopi, en verdad, esas cosas muy buenas, como tu performance en el control de cárteles, pero te falta, ¿no?, mirar con más, digamos, más proactividad
los casos de abuso de posesión y dominio, ¿no? Entonces, creo que un poco esa es la mirada panorámica, resumida, que te doy de cómo ha ido cambiando el performance de la autoridad, ¿no? Otro punto que también refleja el dinamismo de la autoridad es que antiguamente, cuando hablábamos de prácticas anticompetitivas, nos limitábamos a mirar los casos de cárteles de precios, ¿no? Cárteles de precios, por ahí repartos geográficos de mercado, ¿no? Ni siquiera se pensaba que un acuerdo entre dos competidores, por ejemplo, para no quitarse trabajadores, ¿no? Un acuerdo que no tiene que ver con precios, sino con, oye, tú no te vas a llevar a mis trabajadores y yo no me llevo a tus trabajadores, ese acuerdo es un acuerdo anticompetitivo. Recién en el año 2019, 20, el Indecopi empezó a mirar ese tema, un poco porque le vino la idea de afuera, otros países también empezaron a sancionar las prácticas anticompetitivas en el mercado laboral y entonces está ampliando el espectro de conductas, ¿no? Otras cuestiones más, diría yo, positivas. El Indecopi, yo tengo un muy buen concepto de la autoridad como una autoridad en la que nunca he escuchado un caso de corrupción, que eso es algo por lo cual creo que el Indecopi debe sentirse muy, muy honrado y orgulloso. El Indecopi es una autoridad donde yo, que he trabajado y que ahora trabajo de afuera, no conozco prácticas de corrupción. No creo que se pueda decir lo mismo de otras instituciones como el Poder Judicial, por ejemplo, donde muchas veces se conoce, se sabe. Y es importante que eso se mantenga, ¿no? ¿Qué se podría mejorar institucionalmente? Creo que el Indecopi necesita ser repotenciado en sus herramientas para captar talento. El Indecopi sigue siendo atractivo para los abogados, economistas que quieren trabajar ahí, sobre todo en etapas tempranas, como una suerte de plataforma, escuela, un espacio de formación. Pero es importante que el Indecopi tenga facultades, tenga las herramientas para retener ese talento. Lo que normalmente está pasando es que las personas hacen 5 o 6 años en la actualidad y luego se van al sector privado, con aspiraciones legítimas de querer ganar más, ¿no? Creo que el Indecopi debería poder tener la capacidad de retener y eso implica dinero, o sea, debería poder pagar más a sus equipos, ¿no? Eso es algo que me parece que algún candidato de estos que van a empezar a salir prontamente debería ver con atención. O sea, el Indecopi, para que realmente haga su trabajo, necesita recursos, fortalecerse como institución. Muchas gracias, doctor Robert Venero, por esta gran conversación y por ayudarnos a comprender cómo el derecho a la competencia y la regulación puede llegar a coexistir como aliados para poder construir mercados más eficientes, innovadores y también equitativos. Esto fue Sintonía Mercantil, el podcast del equipo de Derecho Mercantil. Nos escucharemos en el próximo episodio. Muchas gracias.